presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, Antonio González, y a todas ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos y doblemente bienvenidos, porque ya sabemos que la lluvia echa mucha gente para atrás, el mal tiempo también, el viento. Entonces, pues muchas gracias por acudir de nuevo otra semana más a la llamada de ALUEX y a la ya 19ª de las conferencias organizadas dentro del ciclo de conferencias Atrévete a Sentir. Con la conferencia de hoy nos vamos de vacaciones por Semana Santa, pero regresaremos el próximo 16 de abril, ya se lo adelanto, con la conferencia de Antonia Sanabria, profesora de Literatura y Lengua, y la conferencia que lleva por título El cuento, tradición y modernidad del relato breve. Bueno, ya la pasada semana, de la mano de Diego Quirós, nos introdujimos en el mundo del arte y de la historia del arte con la Capilla Sixtina, con Miguel Ángel. Hoy vamos a hablar de literatura, pero también de arte y de otras muchas más cosas, como dice el propio conferenciante, Antonio González, cuya conferencia versará sobre Alfonso X y las cantigas de Santa María. Además del valor puramente artístico, dice Antonio González, está el poético, el musical, pero también las cantigas de Santa María son una fuente valiosa de información sobre cómo era la vida en la Edad Media hispana. Así que hoy tenemos mucho que aprender. Les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Antonio González Carrasco nació en Albacete en 1940, estudió profesorado mercantil en la Escuela de Comercio de Murcia de 1954 a 1959. Después se trasladó a Madrid, donde ya fijó su domicilio y donde trabajó en varias empresas. En 1975 se hizo auditor de cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores del Ministerio de Economía. De 1982 a 1986 realizó en la UNED los cursos correspondientes para obtener la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales. Aquí viene un dato que es muy bonito y muy interesante y que son esas decisiones que cambian la vida de las personas, porque se prejubila en diciembre de 2002 y decide dar un giro a su formación haciendo la licenciatura de Humanidades en la Universidad Carlos III. Seguidamente le gustó e hizo los 2 primeros cursos de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y al finalizar los mismos hizo la licenciatura en dicha disciplina entre 2008 y 2012 y después el máster de Estudios Medievales de la Península Ibérica bajo la dirección del profesor Carlos Ayala. Esto fue de 2012 a 2015. Ha realizado también distintos cursos en el CSIC sobre temas medievales y es asistente habitual de las Semanas de Estudios Medievales de Nájera. Bien, antes de dejarles con nuestro conferenciante, sí que les voy a contar que el próximo 20 de abril tendrá lugar la excursión organizada por ALUEX a Chinchilla de Monte Aragón y Alcalá del Júcar. Esta excursión es una parte de una continuación del curso sobre castillos y torres de Albacete impartido por José Luis Simón. No obstante, es probable que no se llene, que el cupo no se complete, por lo que puede quedar alguna plaza libre. Así que, como siempre, esta excursión es para socios de ALUEX y pueden informarse, tener más información e inscribirse los días jueves 22 de marzo, martes 10 de abril y jueves 12 de abril de 10:30 a 1:30, como siempre, en la Biblioteca Pública del Estado, en la quinta parte. Allí además les podrán dar toda la información sobre esta excursión. Y ahora ya sí les dejo con nuestro conferenciante y vamos a disfrutar de Alfonso X el Sabio. Muchas gracias. Muchas gracias por venir con este día que hace. En primer lugar, quiero agradecer a María José por su cariñosa presentación, a Carmen y a la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia por darme la oportunidad de estar hoy aquí para hablarles a ustedes de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Me hace mucha ilusión venir aquí a Albacete, mi tierra, y volver a encontrarme en el marco y volver a saludar a viejos amigos. El tema que vamos a tratar es el de las cantigas en loor de Santa María, una de las obras de Alfonso X el Sabio.
Esta presentación es un resumen de un trabajo realizado bajo la supervisión de la profesora María Luisa Martín Ansón dentro del marco del Máster de Historia Medieval de la Península Ibérica que he hecho hace pocos años en la Universidad Autónoma de Madrid. Voy a procurar ajustarme a 45 o 50 minutos para que al final puedan ustedes hacer preguntas y yo trataré de aclararlas, si puedo. Bueno, los puntos que vamos a tratar son estos, que tienen en la pizarra y que no los voy a leer para no repetirme. Una breve alusión al Scriptorium Alfonsi. Empezaremos diciendo que para el rey Alfonso X la sabiduría es el atributo que Dios da a los monarcas con el que le reviste de la autoritas y le legitima para gobernar. Pero este don no es solo para él, sino que el monarca es responsable de transmitirlo a sus súbditos, por lo que el papel del rey es el de Rex Magister. Para muchos autores, cultura y política eran la misma cosa para Alfonso X. En las partidas dice que solo un hombre sabio puede gobernar un pueblo. Esta es la idea que tiene de cultura y política a lo largo de su reinado. Con estos principios son los que le mueven a promover y desarrollar la ingente obra de traducción y de creación llevada a cabo en su Scriptorium, de obras científicas, jurídicas, históricas, lúdicas, poéticas, etc., que promocionó y en las que más o menos directamente pudo participar. Esta actividad se concentra especialmente en dos periodos de su reinado. Los primeros 10 años, a partir de 1252, que es cuando fue proclamado rey, dedicado fundamentalmente a traducciones. Luego hay un periodo en que está más absorbido por cuestiones de tipo político, militares, etc., y a partir de 1269 vuelve a dedicarse más y a impulsar los trabajos, esta vez ya más dedicado a producción propia hasta su muerte en 1284. Alfonso X heredó de su padre Fernando III la capilla musical que reunía intérpretes y compositores de varias culturas junto con el Scriptorium Regio. También utilizó la tradición traductora existente en Toledo desde los tiempos de don Raimundo, siglo XII. Estos medios fueron potenciados por el rey sabio, creando en diciembre de 1254 en Sevilla los estudios e escuelas generales de latín e de arábigo, para lo que reclamó unas mezquitas al arzobispo de Sevilla, para morada de los físicos que vinieren de Allende e que en ellas fagan la su enseñanza. Y en 1257 creó una madrasa en Murcia, en el Palacio de Monteagudo, para el estudio y traducción de obras de la antigüedad. Dado el interés del rey que tenía en estar en contacto con los sabios que desarrollaban sus obras, hay que pensar en un Scriptorium itinerante, aunque debido a la complejidad de obras como las cantigas o el libro de los juegos y otros, lo más probable es que estas obras se hicieran en Sevilla, donde se encontraba la corte. ¿Qué es una cantiga? Una cantiga es una composición poético-musical con motivos profanos o religiosos, en lengua galaico-portuguesa, que podía tener diversas formas. En los tratados de musicología dedicados a la monodia cortesana se definen distintos géneros. Hay cantigas de amigo, de amor, de escarnio y maldecir, y una modalidad específica, como son las cantigas de Santa María, que constituyen un corpus separado, formado por más de 400 poemas, que además fueron ilustrados, de forma que sus historias están explicadas gráficamente, para hacerlas más asequibles al pueblo. El origen de esta iniciativa de hacer las historias de los poemas, según el profesor Guerrero Lobillo, puede encontrarse en los carteles de ciego. Como señala el profesor Carlos Ayala, una característica común a toda la obra alfonsina y presente también en las cantigas es el carácter enciclopédico y didáctico de su obra, así como estar sujeta a una estructura férrea, ordenada y jerarquizada, mediante procedimientos formales de índices, numeración de páginas, epígrafes descriptivos, alternancia de colores, tamaño y decoración de las iniciales de cada estrofa y rigidez en cuanto a las ilustraciones, como veremos seguidamente. La colección de cantigas está recogida en 4 códices. El primero es el Códice Toledano, procede de la Catedral de Toledo, donde estuvo hasta 1869 y actualmente está en la Biblioteca Nacional. Aunque la copia que hay allí no es el original, es una copia de principio del siglo XIV. Contiene la primera redacción de las cantigas y consta de 160 folios, contiene 100 cantigas,
más otros poemas, 5 dedicados a la Virgen, 5 dedicados a Jesucristo y otros 16 más de milagros. Tiene los poemas y la música, pero no las ilustraciones. Se piensa que este códice era un libro devocional para Alfonso X, que es el libro que él manejaba en sus oraciones. Se considera el borrador de los otros 3 códices que vienen a continuación. Y en el prólogo, el rey se presenta como promotor y autor de la obra. El Códice Rico, llamado así porque este está completo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, este contiene el poema, la música y las ilustraciones. Se encuentra en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Es la segunda fase del proyecto, ampliándose a 200 cantigas, aunque solo se conservan 193. Bueno, aquí vienen algunos datos más. Como caso interesante, las cantigas que terminan en 0 son de loor a la Virgen, y ahora veremos las que terminan en 5 son a doble página. El aspecto del códice de una cantiga cualquiera completa es este que vemos aquí. Tenemos el poema, la música y las ilustraciones. La música, el poema que empieza aquí, las diferentes estrofas con el estribillo que se repite y la historia gráfica. El tercero es el Códice de Florencia, llamado así porque se encuentra en la Biblioteca Nacional de Florencia. Se concibió como la segunda parte del Códice Rico, con otras 200 cantigas, aunque solamente conserva 113. Este códice ha sido muy maltratado, fue guillotinado y perdió la numeración que estaba en la parte superior de los folios, se perdió, con lo que el orden no se sabe cómo es muy bien. Tanto el Códice Rico como este fueron llamados los Códices de las Historias por Gonzalo Menéndez Pidal, porque tiene las historias gráficas, digamos, las ilustraciones. Este tiene el pautado para la música, pero no tiene las notas. Este códice quedó incompleto, debió de empezar a hacerse ya muy próximo a la fecha en que murió el rey y se deshizo su escritorio. Fue descubierto por Menéndez Pelayo en 1887 y descrito por Solalinde en 1918. El hecho de que esté sin terminar ha permitido reconstruir el proceso de elaboración. Esto es como está ahora mismo, bueno, cómo se conservan las diferentes cantigas. Está el pautado, pero sin notas, de la música, el poema y las ilustraciones, pero muchas de las ilustraciones están sin terminar. Por ejemplo, en esta viñeta están las arquitecturas, pero no están los personajes. Finalmente está el Códice de los Músicos. Se ha considerado como la culminación del proyecto Regio. El marqués de Balmar le llamó el Códice Princeps porque contiene la totalidad de los poemas y la música de 413 cantigas, de las que 9 están repetidas, además del prólogo y la intitulación. Cada 10 cantigas hay una de loor en el mismo orden que en el Rico. Y al principio de cada una de las que terminan en 0, hay una ilustración en la que hay un músico tocando algún instrumento. En total son 36 miniaturas de músicos en las que aparecen 40 instrumentos diferentes. Ahora los vamos a ver. En el folio 29, que es este, aparece el rey rodeado de sus colaboradores. Se considera el códice musical más importante de la monodia cortesana medieval. Es el más afín a la moda francesa. Felipe II se lo trajo al Escorial en 1576. Con relación a las ilustraciones de los códices historiados, las láminas son de 6 viñetas, salvo la primera del Códice Rico, que tiene 8. Las cantigas que acaban en 5, como esta, son a doble página, tienen 12 viñetas, y las que terminan en 0 son de loor a la Virgen, la 10, la 20, la 30, la 40, etc. Según señala Elvira Fidalgo, esta ordenación tiene un significado mariano, pues los números 5 y 10 están relacionados con el culto a la Virgen. 5 letras tiene María, 5 son las fiestas de la Virgen, 5 son los misterios del Rosario, 10 Ave María se rezan en cada misterio. El tamaño de los cuadros de las viñetas son todos de 10 por 10 centímetros y las figuras miden unos 55 milímetros.
en toda la obra. Para facilitar su comprensión, encima de cada viñeta hay una cartela que empieza por la palabra cómo y explica lo que ocurre en esta viñeta. Por ejemplo, en esta, que es la cantiga 20, que es una de loor, dice: cómo el rey alaba la vara de Jesé, que es Santa María. Cómo Santa María ruega noche y día a su Hijo por nosotros. Cómo Santa María lucha por nosotros y vence al diablo, etc. Esto es algo que es muy interesante porque además estas cartelas están escritas en letra gótica redondeada, abierta por arriba, tienen una función explicativa, pero también decorativa. No hay que olvidar que la inclusión de palabras y textos en pinturas, escultura y arquitectura es un rasgo típico del arte medieval. Hay 24 cantigas, desde la número 2 a la 25 del Códice Rico, que tienen además una glosa en la parte inferior. Es esto que vemos aquí abajo. Estas glosas están escritas todas por la misma mano, las 24, y en romance castellano. Así como toda la obra está en galaico-portugués, las glosas están en castellano. No está claro si fueron encargadas por el mismo rey Alfonso y añadidas en su época, o lo fueron posteriormente, como 70 o 80 años después, en tiempos de Alfonso XI. Por la posición que ocupan, no se consideran una composición literaria, sino meramente didáctica y explicativa para completar la narración y precisar el contenido moral, ajustando su interpretación al criterio oficial de la Iglesia. Las imágenes se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, aunque algunas tienen que ser leídas de otra manera, bien verticalmente y luego como una N, digamos, ¿no? En los vértices de las orlas aparecen alternativamente los escudos de Castilla y León. Solo en algunas, las primeras, aparece el águila imperial, que es el motivo heráldico de la Casa de Suabia. Ya sabéis que Alfonso, por razón de su madre, pertenecía a los Staufen, y entonces que de ahí vienen sus aspiraciones al imperio. Entonces, durante un tiempo, él se considera, bueno, como miembro de la casa Staufen, utiliza sus emblemas heráldicos. Lo que pasa es que a partir de 1275, cuando tiene que renunciar, después de entrevistarse con el Papa Gregorio X, a sus aspiraciones imperiales, deja de utilizar el águila. Ya es uno de los motivos que se utilizan para establecer la cronología de las cantigas. Bueno, luego veremos algunos. Los interiores se representan siempre con arquitecturas góticas, como era el gusto del monarca. Si hay un paisaje urbano se pueden reconocer sitios, luego en los ejemplos vamos a ver, se pueden reconocer edificios, torres de iglesias, lugares conocidos, como el acueducto de Segovia, aunque lo pintan con arcos de herradura. El miniaturista no había ido a Segovia. Las escenas en el campo muestran las plantas y la fauna correspondiente, como la del rey cazando en el Henares, que la vamos a ver luego. Las figuras no están hechas al azar. El miniaturista utiliza los recursos de la expresión visual para hacer más comprensible el mensaje que se quiere transmitir, como por ejemplo la centralidad de las figuras más importantes, la repetición, la disposición en lugar más elevado, por ejemplo la Virgen, siempre aparece en un lugar destacado, bajo un arco más ancho, igual que el rey, por ejemplo aquí lo vemos, bueno, en esta no se ve muy bien, pero el rey aquí está en un arco que es más ancho, por ejemplo, que estos otros. Luego, los atributos reales, el manto de púrpura, la corona, todo esto está perfectamente los símbolos de Castilla y León cuando aparecen. Los miniaturistas dibujan todo con un detalle estupendo y siempre buscando la mayor expresividad. Por ejemplo, una figura con los brazos abiertos indica sorpresa. Una mano en el hombro, protección o apoyo. Las manos recogidas en señal de oración, pues oración o súplica. Ojos cerrados y cabeza en posición horizontal representa la muerte. Una cara mirando de frente puede querer introducir al lector en la historia.
Como indican los profesores Carlos de Ayala, Ruiz Souza y algunos otros, el rey Alfonso se presenta en los textos y en las imágenes como intermediario y representante en la tierra del poder divino, como vicario de Cristo, ante el que la Virgen es intercesora y transmisora y con un protagonismo casi comparable al de ella. En las cantigas se minimiza el poder de la Iglesia y de sus instituciones en comparación con el poder que el rey tiene, sin llegar a asumir poderes taumatúrgicos como era la tradición francesa a la que el rey tacha de necia. Esto se aprecia en las representaciones del rey, que en muchas ocasiones se pone al mismo nivel que la Virgen, su posición siempre de igualdad o de intermediario, como podemos ver aquí. Aquí parece que le está diciendo a los obispos y al clero que las relaciones con la divinidad, el que lo maneja es él. Y en esta otra, pues se ve que está entre el pueblo y la Virgen, un poco actuando también como intermediario, ¿no? Él se considera a sí mismo intermediario entre la divinidad y el pueblo. Volviendo un poco al Códice de los Músicos, decíamos antes que aparecían 36 viñetas en los que se ven 40 instrumentos. De ellos 12 son de viento, que son estos: caramillos, cornetas, chirimías, flautas, gaitas. Todos ellos tienen su historia, lo que pasa es que no nos podemos detener, pero cada uno de ellos se puede hablar. Todos son instrumentos reales. Estos son de cuerda: arpas, cítara, citolas, guitarra latina, baldosas, guitarras laúdes, rabel y salterio, rodas, en fin, etc. Y luego de percusión hay otras seis viñetas. Bien, el rey como autor. Dice: el rey face un libro, non porque él escriba con sus manos, mas porque compone las razones del, e las enmienda, e yegua, e endereza, e muestra la manera de cómo se deben facer, e de si escribe las que él manda. Pero decimos por esta razón que el rey face el libro. Este texto, que aparece en la General Historia suya, analizado por el profesor García Solalinde, resalta el papel del rey no solo como mecenas, impulsor y director de las obras producidas en su escritorio, sino también eventualmente como autor. Él en muchas ocasiones participa directamente en las obras, sobre todo en algunos prólogos y en algunos poemas que están contados en primera persona, se piensa que son obra directamente suya. En todo caso, esta implicación le conviene, si no en autor directo y material, sí con la consideración de autor intelectual o genérico de la misma. En esta cantiga, que es la viñeta de apertura del Códice Rico, el que está en el monasterio del Escorial, folio 4, verso, el rey está sentado en su escaño con un pliego de pergamino en el que se puede leer el comienzo de un poema. Y a los dos lados, dos grupos de personajes en los que se aprecian dos vestidos con ropas nobles, otros dos con el capielo de clérigos y otros dos laicos que podrían ser poetas o trovadores. Algunos de ellos tienen rollos en sus manos de los que se utilizaban para escribir borradores antes de pasarlos a los códices. Parece evidente la participación efectiva del rey junto a sus colaboradores en estos trabajos. Pero más explícita es la otra imagen, también del Códice Rico, folio 5, recto, más compleja, de 5 vanos. En el central con cortinas está el rey, con estas cortinas que se podría ocultar según la moda que venía de Roma, de que los personajes se ponían en plan misterioso, los emperadores. El rey aquí en este caso está con corona, manto, y en lugar de tener el cetro, consulta un libro. A sus lados, dos copistas escriben probablemente a su dictado. Y en los espacios laterales, un grupo de músicos y otro de cantores. Parece una sesión de trabajo en la que el rey ocupa claramente el papel de autor y director. Entre ellos se aprecian varios clérigos que no están aquí como religiosos, sino como músicos o cantores, haciendo su trabajo. Nos puede dar una idea de secularización. No están aquí haciendo su papel de clérigo, sino están ayudando al rey en sus labores de autoría. Bien, el contenido de las cantigas. Una característica fundamental es la diversidad temática de su contenido.
La mayoría de ellas están dedicadas a la Virgen, con gran énfasis en resaltar la virginidad de María. El impacto en Alfonso X de la virginidad de María, que explican las cantigas 340 y 413, con la clásica imagen del rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo, que había utilizado San Damián en el siglo XI para predicar este misterio. La institución de este dogma comenzó por celebrarse la fiesta de la Inmaculada antes de que la Iglesia lo reconociera, cosa que San Bernardo criticó. Sin embargo, en el siglo XIII la idea era popular y la defendían teólogos franciscanos, y concretamente Fray Juan Gil de Zamora, en su Liber Mariae, dedica el cuarto libro al misterio de la Inmaculada Concepción. Es fácil suponer la influencia que tuvo sobre el rey siendo su confesor, y cómo esta devoción quedó reflejada en las cantigas. Las cantigas, además de su carácter poético y religioso, son un espejo de la sociedad contemporánea, como han mostrado los trabajos de Gonzalo Menéndez Pidal y otros autores que reflejan muchos aspectos de la vida en el siglo XIII en su reinado. En ellas hay representaciones fieles de armas ofensivas, vamos a ver, espadas, puñales, lanzas, mazas, hachas, arcos, ballestas, con las cuales se puede estudiar actualmente cómo era de verdad el armamento, de armamento defensivo, como son los escudos, armaduras, cascos, manoplas, etc., de arreos de las caballerías, tanto de guerra como de labor, de herramientas de trabajo, fraguas, balanzas, mobiliario, construcciones. Hay un capítulo muy importante del que yo ahora no voy a hablar nada porque es muy específico, que a través de las cantigas se han estudiado las telas, los lienzos, las tapicerías, las ropas, porque se ven en mantos o en alfombras o en tapetes, se ven unos tejidos que necesariamente, eso se han estudiado, y hay gente que se dedica a estudiar cómo eran los tejidos en el siglo XIII. De forma simplificada vamos a ir poniendo ejemplos. Hemos dicho que las que terminan en 0 son cantigas de loor. En este caso tenemos la cantiga número 10 del Códice Rico, que se llama Rosa das Rosas, Flor das Flores. Y dice en el poema: Flor das flores, mujer de las mujeres, flor de las flores, pura alabanza, y así todo el poema de alabanza a la Virgen. En la siguiente, que es de las 5 letras de María, la M porque es la madre más grande, la A porque es abogada, amiga y amada, la R indica rama y raíz y reina y rosa del mundo, la I nos muestra a Jesucristo, la A nos dice que conseguiremos aquello que queremos de Dios. Bueno, todas las que son de loor son, pues, alabanza y loas a la Virgen. Las más numerosas son las de milagros. Hay 353 milagros que se refieren a curaciones, de epidemias, de fuego de San Marcial, de cualquier enfermedad. Incluso hay alguna resurrección. Hay otras de salvación de peligros, como naufragios, concesión de favores, conversiones, etc. En las partidas explica muy claramente que es un milagro, es una acción que no es natural. La Virgen es intermediaria e intercesora para que se realice un milagro. Y entonces, en todas ellas vamos a ver algunas, como la Virgen siempre realiza un milagro ante cualquier situación comprometida. En la 242, que es la que tenemos aquí a la izquierda, la Virgen de Castrojeriz salva a un albañil que era muy devoto y que todos los días antes de ir al trabajo iba a rezar a la Virgen y luego se iba al trabajo. Pues un día se queda colgando de una pared y la Virgen le sujeta, milagrosamente, hasta que los compañeros pueden ir a salvarle. Entonces, siempre terminan las de milagros, suelen terminar con que todos los que han participado dan gracias a la Virgen. La siguiente es la 107, de cómo Santa María salvó de morir a una judía que había sido despeñada en Segovia. Fíjense que aquí el acueducto de Segovia tiene arcos de herradura. El miniaturista seguramente estaba en Sevilla y no había ido nunca a Segovia, evidentemente, ¿no? Le han explicado cómo es el acueducto, pero él lo pinta como él sabe que son los arcos. Bien, esta judía, que ha sido juzgada por los propios judíos y condenada y la despeñan, pues
aquí se ve cómo cae por un barranco. Seguramente en esa caída se encomienda a la Virgen y promete hacerse cristiana. Entonces la Virgen le salva después de una caída tremenda, pues no le pasa nada, y dice el poema que ni se hirió ni murió, y prometió hacerse cristiana. Esta otra, la 209 del Códice de Florencia, esta es una cantiga muy interesante. El rey estuvo en Vitoria desde agosto de 1276 a marzo de 1277. Estas fechas se conocen. Y en ese tiempo estuvo muy enfermo, tan enfermo, que pensaban que se iba a morir. En esta cantiga se ve en las 4 primeras viñetas cómo el rey está tumbado, los médicos a su alrededor están intentando curarle con las medicinas que había en la época. Aquí hay un sirviente con un abanico de plumas de pavo real, un símbolo de regio, y aparece el rey aquí lamentándose y no rechaza las medicinas que le ofrecen los médicos y pide que le pongan encima del pecho el Códice de las Cantigas de Santa María. Lógicamente, en 1276, que es cuando el rey está en Vitoria, el único códice que está hecho es el de Toledo, el que llamamos nosotros ahora de Toledo. Esto sirve también para hacer la cronología de las... Y aparece en el Códice Rico el Códice de Toledo. Luego, el Códice Rico es posterior a 1277, ¿no? Entonces, al ponerle el códice encima del pecho, ese códice, por eso se supone que era un libro que el rey utilizaba como devocional, pues inmediatamente se cura. Entonces, en las 2 siguientes, en la 5ª y en la 6ª, el rey aparece ya vestido de rey, ya con la ropa del rey. Inmediatamente que se cura, recupera el poder, porque la enfermedad en la Edad Media se considera la antesala de la muerte. Entonces, un rey enfermo prácticamente ha perdido, el sucesor está ya esperando para que le nombren, ¿no? Entonces, en cuanto se ve curado, inmediatamente aparece ya vestido con las ropas regias, mientras que aquí está en camisa. Y aquí está, incluso aquí con la corona, en las 2, con la corona. Bien, la cantiga 169, que es la siguiente, es también muy interesante. Esto es un milagro que se produce en un pueblo de Murcia que se llama La Risaca, que había sido conquistado por los cristianos en 1241, y allí, pues de una mezquita, lo típico, donde había una mezquita, ponen una virgen y lo convierten en iglesia, ¿no? Entonces, un conjunto de moros, en las cantigas les llaman moros, va a suplicarle a Alfonso, que en esta fecha todavía no era rey, era infante, por eso no tiene corona, lleva un capelo, está sentado sobre un banco, aunque sí se ven los atributos de Castilla y León. Entonces, estos van de rodillas, en plan de audiencia. Este modo de ir a suplicarle a un poderoso se representa en forma de audiencia, que están vigilados por soldados que tienen espadas por detrás, que representan que están sometidos, o sea, ellos están conquistados por los cristianos, pero bueno, continúan teniendo su propio gobierno interno y son vasallos, pero tienen un sistema todavía medio como de independencia. Entonces van a suplicarle permiso para derribar la iglesia de la Risaca y restituir su mezquita. Y el rey, de mala gana, se lo da. Se lo da de mala gana y aquí está con la mano así en una posición que parece que no es ni sí ni no, pero les da permiso. Pero por alguna razón no pueden derribarla. Pasan los años, hay una revuelta y el que tiene que sofocar esa revuelta es Jaime I, porque, como saben, era el suegro de Alfonso X y, bueno, pues en este momento en Murcia hay una revuelta de los mudéjares. Alfonso se ve superado, pide ayuda a su suegro, a Jaime I, y Jaime I en 1263, me parece que es, consigue sofocar la rebelión. Pero en este periodo que el que manda es Jaime I, los moros
van a ir otra vez a pedirle permiso para poder derribar la iglesia. Y se lo da. Pero no pueden derribarla. Entonces pasa el tiempo y entonces ya vuelve por los tratados que han hecho entre Aragón y Castilla, Murcia a depender del reino de Castilla, Alfonso ya es rey y aquí los moros vuelven a postrarse delante del rey Alfonso, que ya tiene corona y ya aquí tiene cara joven, aquí no, aquí entre esta y esta han pasado igual 20 años. Entonces vuelven a pedirle permiso para derribar la iglesia de la Risaca, donde está la Virgen de la Risaca, y se lo da, y no la pueden derribar. No se sabe por qué motivo. Entonces van a su rey moro, que tienen su propia jerarquía, y para ver que es un gobierno completamente contrario, en la miniatura lo ponen justo al revés. Aquí el rey cristiano aparece siempre a la derecha, pues aquí el rey moro aparece a la izquierda. Entonces vienen a quejarse de que no pueden derribar la iglesia, que haga él algo, y entonces es el rey moro el que se niega y dice que él no les da permiso para derribarla porque no quiere enfadar a María. Y entonces, bueno, aquí se ve en la última viñeta cómo la iglesia, o sea, con un sistema de paredes transparentes, dentro de la iglesia, tanto en la primera como en la última, se ve la imagen de la Virgen. Esto es un recurso del miniaturista para que se sepa que dentro de esa iglesia hay una imagen de la Virgen que es la que da lugar a toda la discusión, ¿no? Bueno, pues al final sigue la imagen de la Virgen y la iglesia no la han podido derribar. Entonces, este poema está narrado por el rey, igual que los dos en primera persona, lo que hace pensar que en estos dos casos, por lo menos, el rey es el autor de los poemas. O sea que, cuando hablamos de autoría, pues hay datos para pensar que el rey sí participaba en algunas teorías, en algunas de los poemas, en algunas. Luego hay otro grupo de cantigas que podemos decir que son autobiográficas o familiares. Por ejemplo, en esta de Florencia, en el folio 92, el rey está agradeciendo a la Virgen su curación. La Virgen siempre en un arco más ancho, con un tapete aquí con los colores, con los emblemas de Castilla y León, etc. Y en esta, Beatriz de Suabia, la madre, ofrendando a su hija Berenguela a la Virgen. Estas telas son las que decía antes, que dan lugar, igual que el manto que lleva la reina Beatriz, o las sedas o los bordados que llevan todas las túnicas de todos los personajes que salen aquí. Esto da muchísima información a investigadores para estudiar las telas, los tapices, etcétera, que se utilizaban en la época. Bueno, el rey era un gran coleccionista de reliquias. Las reliquias, sabéis que en la Edad Media tienen un valor tremendo por muchos motivos, ¿no? Porque, entre otras cosas, favorecían el enriquecimiento de las iglesias o los monasterios no tener una buena reliquia, porque era motivo de que la gente acudiera y daban dinero para el mantenimiento de esa reliquia. Entonces, el rey, aparte de venerar y de ser un fiel, aficionado, digamos, por decirlo de alguna manera, a las reliquias, tenía una gran colección de reliquias. Bueno, y en las cantigas se plasma este interés del rey por las reliquias. Estos son 3 ejemplos. En la primera, esto es una reliquia que consistía en la camisa que llevaba la Virgen cuando dio a luz al niño Jesús. Esta reliquia, que era muy venerada, porque la gente pasaba una tela por encima del cofre donde estaba la camisa de la Virgen, y con esa tela se hacían una camisa ellos, se la ponían debajo de la cota de malla, y esa camisa ya tenía poderes, digamos, les libraba de las heridas o flechas o golpes que pudieran recibir en las batallas. Entonces, bueno, la gente actuaba así. Entonces hay un incendio en la catedral de Chartres y arde absolutamente todo. Entonces eso es la desolación enorme porque han perdido la reliquia principal. Pero hete aquí que a poco tiempo la comunidad de monjes descubre que justo el cofre donde estaba la camisa de la Virgen
milagrosamente se había salvado. Entonces, con ese motivo lo publican y tal, entonces empiezan a acudir en masa muchos más fieles y construyen la catedral que hay ahora mismo en Chartres. La siguiente es una costumbre que también había en la Edad Media, que es lo que se llama una tournée. La iglesia o el monasterio que tenía una buena reliquia, de vez en cuando la sacaba a pasear, aunque esto estaba prohibido, pero lo hacían. Iba por distintas parroquias, por sus pueblos, entonces pagaban para que la reliquia estuviera en una casa. Esto es algo parecido a lo que hace muchos años yo he visto en mi casa, cuando llevaban unas imágenes que estaba un día en una casa, otro día en otra casa, otro día en otra casa, ¿no? Y se le ponen unas lamparitas y tal, y la gente daba dinero. Bueno, pues en la Edad Media esto lo hacían con reliquias. Y esta es una reliquia también de la Virgen, que eran pelos y leche de la Virgen. También se salvan de un incendio en la Catedral de Lyon del Ródano. Y entonces las llevan a pasear en una tournée para pedir dinero para reconstruir la iglesia. Y luego la tercera cantiga, que es la 304 del Códice de Florencia, este es el rey Alfonso poniendo sus relicarios a los pies de la imagen de la Virgen. Aquí no se distingue muy bien, pero los que han estudiado esto mucho más, se dice que estas cajas, estas cosas que se ven aquí, son sus relicarios. Bueno, esta es otra cantiga, la 142, que es muy interesante, porque el rey es testigo también de un milagro. Esta es una escena de la vida cotidiana del rey, pero que al mismo tiempo se produce un milagro. Esta cantiga hay que verla en la parte izquierda, en las tres columnas, o sea, en las tres viñetas de la columna izquierda están los personajes, y en las tres a la derecha ocurre la acción, ocurre el milagro. Pero hay que ver las escenas de dos en dos. Entonces, en las dos primeras, el rey, que lleva manto rojo, va sobre una caballería, lleva el halconero, que es este de aquí, y sus ayudantes, suelta el halcón, era cetrería, y entonces, en la siguiente, el halcón persigue a una garza, y la garza, este es un recurso que utilizan también los miniaturistas para poder mostrar más información. En la misma viñeta podía mostrar el mismo personaje 2 veces o 3 veces, o un animal o cualquier cosa, y de esa manera daban sensación de movimiento, ¿no? Aquí se ve la garza volando, la garza con el ala rota porque ya la ha atacado el halcón, y la garza ya caída en el agua. Entonces, en las siguientes 2 viñetas hay un hombre que en el poema dice que es un hombre de Guadalajara, un ayudante del rey, esto es en el río Henares. Un ayudante del rey se lanza al agua a coger la garza. La garza era un animal con ciertas connotaciones religiosas, porque la garza se alimentaba de animales que se consideraban dañinos para los hombres. Entonces, al ser un animal que limpia, digamos, de animales dañinos, se considera con cierto valor como religioso, ¿no? Bien, el hombre se lanza al agua por la garza, pero un remolino se lo lleva para adentro y se ve apurado y no puede salir, se está ahogando. Y aquí se le ve debajo del agua, con las manos unidas, en plan de súplica, pidiéndole a la Virgen que le ayude porque se está ahogando. Entonces, en la tercera escena, que hay que leerla al revés, de derecha a izquierda, el sentido lo da el vuelo del halcón. Aquí la escena es que el hombre de Guadalajara por fin sale del agua con la garza y aquí se la entrega al rey. Entonces, el estudioso que analiza esta cantiga saca sus conclusiones, se plantea la hipótesis de que la garza podía representar a la Iglesia, que se ve atacada por las fuerzas del mal, que en este caso es el halcón, y herida, pero se salva y es protegida por el rey. Bueno, el rey es protector de la Iglesia. Otra cantiga que representa un acto biográfico del propio rey es cuando vuelve a Castilla, después de que en diciembre de 1275, después de que se ha entrevistado con Gregorio X y renuncia definitivamente a sus aspiraciones imperiales. Entonces aquí está volviendo a Castilla y es recibido por sus cortesanos.
Hay también muchas escenas militares. Como decíamos antes, gracias a estas cantigas que representan escenas militares se ha podido estudiar el armamento, tanto ofensivo como defensivo, pero con todo lujo de detalles y con una perfección tremenda. Entonces, esta es la cantiga 28, cómo Santa María defendió Constantinopla de un ataque de los moros que querían tomarla. Y en la siguiente, cómo un hombre al que le dan un flechazo en un ojo se curó por Santa María de Salas. Cuando hablemos de las fuentes, veremos que uno de las maneras que tenían de recopilar historias de milagros para hacer las cantigas era ir por los monasterios, recopilando historias de una zona, los milagros que han ocurrido en ese monasterio. Entonces, este del monasterio de Santa María de Salas. Otras escenas militares. Aquí vemos los caballeros calatravos que han comulgado y se están preparando para la batalla. Y en la siguiente, el Códice Rico, folio 240, los cristianos bajo la bandera de la Virgen vencen a los moros. Aquí se ven cómo los moros están huyendo y los cristianos les persiguen. Todo esto en una viñeta de 10×10. Bien, aquí hay un tema interesante y es que no hay datos sobre cómo era la tecnología o la tipología de los barcos en esa época. Pero en las cantigas, en 22 cantigas aparecen barcos de diferente tipo. 15 en el Rico y 7 en el de Florencia, pudiéndose distinguir los barcos que navegaban por el Cantábrico de los que navegaban por el Mediterráneo. Y, por supuesto, la utilidad. Y en muchos casos, el destino y si cubrían rutas, que había barcos que hacían rutas fijas. Por ejemplo, que iban a Dover, comerciaban y volvían. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de dos tipos de barcos que aparecen en las cantigas. Uno es un barco militar, evidentemente, 6 galeras en orden de remos. Y en el otro, una nave mediterránea con 2 mástiles, con una vela cuadrada, y este mástil está reparado. Fíjese en el detalle, este mástil está reparado. Esto también servía sirve actualmente como fuente iconográfica para estudiar cómo eran los barcos en la época. Luego hay también otras muchas cantigas que se refieren a aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, este es un monje que está escribiendo, tiene el armariorum donde guardan los libros y está escribiendo. Pero curiosamente esta viñeta forma parte también de otro milagro. Este monje apenas sabe leer y escribir, pero es muy devoto. Todas las mañanas, antes de hacer su trabajo, le reza 5 salmos a la Virgen. Otra vez el número 5. Entonces, los restantes monjes lo tienen un poco como apartado, porque es poco útil copiando libros, pero sin embargo es el más devoto de todos. Entonces, cuando muere, de su boca brotan 5 rosas. El otro es una escuela de párvulos, donde están todos los niños con una cartilla. Es una escuela cristiana, y en esta escuela se cuela un niño judío que tenía mucho interés por aprender y se mete en la escuela. Entonces, cuando el padre del niño descubre que su hijo está yendo a una escuela de cristianos, lo quiere matar y lo mete en el horno de la casa. La madre y los hermanos suplican y lloran, pero el padre no le deja, quiere matarlo metiéndolo en el horno, ¿no? Hasta que al final ya la madre, desesperada, implora a la Virgen. Ella es judía, pero en este caso implora a la Virgen. Lógicamente, por fin consiguen abrir el horno y el niño está sano y salvo. Bueno, son los temas que recogen las cantigas. En el siglo XIII, hay que verlo más. Otras escenas de la vida cotidiana, por ejemplo. Este es un ambiente tabernario donde hay, en el libro de ajedrez, dados y tablas, se condena el juego, hay unas reglas, dice cómo se puede jugar, quién debe jugar, etc. Bueno, pues aquí esto es todo el vicio posible. Están jugando a los dados, están bebiendo sin tasa, esto es una prostituta que está aquí negociando con un señor y que además le está robando la cartera. O sea, aquí hay juego, bebida, robo, prostitución, aquí hay de todo. Pero el diablo está aquí condenando la imagen, ¿no? Esto es aleccionador.
La siguiente es un poco, este juego de pelota podría ser perfectamente una imagen actual, ¿no? Luego, la preocupación que tenía el rey Alfonso por el sistema de pesas y medidas, que en sus reinos, parte de León, parte de Castilla, luego Sevilla, Cádiz, cada sitio unas medidas, o incluso monedas diferentes, y el control de pesas y medidas, que era una de las preocupaciones tanto de las autoridades municipales como del propio rey, de unificar medidas de peso, de volumen, etc. Y luego otra aleccionadora de castigos. En las ciudades amuralladas era costumbre colgar a los reos como advertencia a los viajeros que llegaban a las ciudades de la rigidez de las leyes en esa ciudad. Esto es un pintor pintando un mural con un ayudante que le está preparando la pintura, las mezclas. Un poco, por primeras veces se habla de pintores profesionales. Un pintor profesional, un pintor que pinta bien y que se dedica a pintar. Bueno, pues esto es un caso que también está reflejado en una cantiga. Y esto otro es una tienda de iconos en Jerusalén. Aquí hay un señor que está vendiendo y otro que está comprando un icono. Es una escena un poco extraña para la época, pero bueno. Bien, vamos a hablar un poco de las fuentes. ¿De dónde sacaban toda esta información para hacer 400 cantigas, 400 poemas diferentes? No se tiene documentación, ni borradores, ni apuntes que den pistas de las fuentes que utilizaban. Algunos temas serían propuestos por el propio rey, experiencias suyas. Hemos visto el milagro, lo que le pasó en Vitoria, o lo de cuando estaba haciendo caza en el río Henares, o lo de la risaca, que era una historia que se conocía. En muchos casos el propio rey era protagonista o espectador de milagros. En otros casos se sabe que había colaboradores y uno de los más importantes es Fray Juan Gil Zamorano, que era franciscano, confesor del rey y amigo, representante del renacimiento intelectual del siglo XIII, un hombre muy culto que había viajado por toda Europa, fue futuro preceptor del rey Sancho IV, dejó uno de los pocos mariales hispánicos de la época, el Liber Mariae, en el que se recogen 70 milagros de la Virgen, de los que 50 aparecen en las cantigas. También debió de ser importante colaborador en el terreno musical, porque también escribió el Ars Musica y era un experto en la música de la época. Otro colaborador conocido es Bernardo de Brihuega, teólogo canónigo de Sevilla, autor de una Vita Christi que recopilaba códices hagiográficos para el rey. Parece lógico pensar que contaran también con las colecciones de milagros que circulaban en la época, como los Miracles de Notre Dame de Gautier de Coincy, o el Speculum Historiale de Vicente de Beauvoir de aproximadamente 1264. También se discute si se copiaban, porque en esa misma época apareció la obra de Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, y la mayoría de los milagros que cita Gonzalo de Berceo aparecen también en las cantigas. Pero esto no significa que las cantigas copiaran. Por lo menos hay el profesor Solalinde, que ha estudiado este tema, dice que esta coincidencia no significa que se tomara como fuente la obra de Berceo, sino que ambos escribieron sobre los milagros que la gente conocía. Hubo también una labor de compilación de milagros visitando santuarios, como decíamos antes, hispanos y portugueses, entre los que destacan los de Salas, en Huesca, y el del puerto de Santa María, enviando clérigos a entrevistarse con los monjes de los distintos monasterios para que les contaran los milagros que había por la zona. Además se conocen los nombres de algunos de los poetas gallegos y portugueses, como el clérigo y trovador compostelano Arias Núñez, cuyo nombre aparece escrito entre dos columnas en la cantiga 223 del Códice de Florencia, o el pontevedrés Men Rodríguez Tenoiro, que tenía un lugar destacado en la corte. También hubo un trovador, Guiró Riquier, que estuvo en la corte durante 10 años. El estilo de las imágenes. Para el Marqués de Valmar, estilísticamente ve una influencia de la miniatura francesa que se ha repetido por otros autores, especialmente en las del Códice de los Músicos. La miniatura francesa tiene un gran desarrollo en los siglos XII y XIII, pero está más orientada a libros religiosos
como breviarios, Biblias, etcétera, como la Biblia de San Luis, que le regaló Luis IX a Alfonso X cuando sus hijos, Fernando de la Cerda y Blanca de Francia, se convinieron en el matrimonio. Pero aquí los miniaturistas se enfrentan a escenas de la vida diaria y en contextos más naturales, no tanto religiosos. Amador de los Ríos ve claras influencias italianas, por ejemplo, en De Arde Benandi de Federico II, ricamente iluminado. Pero no faltan otras como Gonzalo Menéndez Pidal, que ve una influencia importante del mundo islámico, concretamente del Scriptorium de Bagdad, y pone algunos ejemplos comparando algunas miniaturas del Maqamat de Hariri, que son el ardor de la izquierda, con otras de las cantigas, de la 165 y de la 185, donde se ve pues una similitud de motivos, caballos, trompetas, estandartes, etc. El profesor Yarza ve una síntesis local de varias de estas influencias que se producen en el Scriptorium Alfonsí, tanto en las cantigas como en el lapidario, en el libro de ajedrez, etc. Lo que coincide con el profesor Guerrero Lobillo y otros, como la profesora Victoria Chico Picaza, decantándose todos ellos por un estilo propio, que es un poco la conjunción de todas estas influencias europeas o musulmanas. Sobre la escritura no me voy a detener porque es un tema muy complejo. La profesora Elisa Ruiz García de la Universidad Complutense, refiriéndose exclusivamente al Códice Rico, dice, simplificando mucho, que los textos están escritos con letra gótica de tipo uncial de gran calidad. Este tipo de letra alcanza su más alto grado de perfección en el siglo XIII en España y se mantiene durante los siglos XIV y XV en misales y manuscritos. Hay un cambio de canon en las figuras a lo largo del tiempo que se van realizando los diferentes códices. La figura humana se mantiene siempre en torno a 55 milímetros de altura, pero la proporción cambia. Mientras que en las primeras, en las más antiguas del Códice Rico, el canon es de 8 cabezas, las figuras son más estilizadas, hay personajes con caras, con facciones más variadas, con barbas. Poco a poco las figuras se van achatando. Entonces, aun manteniendo el valor de la altura, al tener la cabeza más gorda, el canon pasa a ser de 6. Entonces, en esta composición se ve como, manteniendo el tamaño de la cabeza, las imágenes se van, o sea, la figura humana va reduciéndose de tamaño y va perdiendo calidad. Las últimas, las del Códice de Florencia, son de mucha peor calidad que las del Códice del Escorial, las del Códice Rico. Bien, la cronología. Los códices no están fechados, no hay ninguna documentación que dé pistas sobre la época en que fueron hechos. Pero la profesora María Victoria Chico Picazo de la Universidad Complutense ha realizado un análisis para hacer su aproximación cronológica a partir de la información que ofrecen las propias imágenes. Por ejemplo, en la cantiga 10 del Códice de Florencia aparece el traslado del cadáver de doña Beatriz, la madre del rey, que falleció en 1280. En la cantiga 209 del Códice Rico, que es la que hemos visto antes, alude a la curación del rey en Vitoria, que se sabe que fue en el invierno de 1276-77. Y aparece que en esa cantiga que allá había un códice hecho, que tuvo que ser el de Toledo, que tenía que estar hecho en el 76, y en cambio el Rico, que es en el que aparece, pues posteriormente al 77 y antes del 84, es decir, utilizando las propias imágenes de las cantigas, ¿no? En la cantiga 104 se ve que el infante don Sancho va a Caldar de Reis. Ese viaje se sabe que lo realizó el 6 de agosto de 1278. Otro dato importante es la aparición en algunas viñetas de caballeros de la Orden de la Estrella, que llevan un manto rojo. Dicha orden la creó el rey Alfonso en 1272 y fue absorbida por la de Santiago en 1280. En la cantiga 100 del Códice Rico, dedicada a exaltar a la Virgen como estela do día, aparece en la primera viñeta el rey con un caballero con el manto rojo.
Con todos estos datos, bueno, y otros muchos que no voy aquí a detallar, la autora hace una datación de los diferentes códices, bueno, aproximada, y dice que el Códice de Toledo tendría que estar copiado antes de 1274. Desde 1264 ella hace un rango de 10 años. Bueno, el Códice Rico hasta 1278, el de los músicos y Florencia desde esa fecha hasta 1284. Pero hay otro profesor, Manuel Ferreira, que retrasa la elaboración del Códice Rico y simultáneamente el de los músicos, que según él se hicieron simultáneamente entre 1280 y 1284. Lo que está claro es que los 4 códices se hicieron pues entre 1264-65 y 1284, que es cuando murió el rey, y a partir de ahí la obra quedó inconclusa y se ve claramente en el de Florencia. Bien, los aspectos musicales de las cantigas. ¿Perdón? Las cantigas son las únicas obras de Alfonso X que nos han llegado con música escrita. Hay que hablar de las formas musicales y la notación. En cuanto a las formas, la música monódica medieval suele clasificarse como religiosa o profana, pero las cantigas son un caso particular, porque es música profana, pero muchas con temática religiosa. Pero no puede considerarse como tal por los rasgos tan definitorios de la misma como la utilización de instrumentos o el empleo del canto individual. Debe ser entendida dentro del mundo trovadoresco, que es difícil de estudiar porque no obedece a modelos generalizados como la litúrgica, que sí tiene unos esquemas rígidos y uniformes. El trovador actúa por libre, su música es personal. Llama la atención que en las cantigas hay más de 400 piezas, todas distintas y originales, aunque obedeciendo a una forma común. El rey actúa como un trovador que alaba y canta a su amada. Según su biógrafo, Fray Juan Gil de Zamora, toma como modelo el rey David, que canta los milagros del Señor. Y refiriéndose a Alfonso, dice que compuso muchas y bellísimas cantigas dotadas de modos rítmicos musicales. Todas tienen la misma estructura, con un refrán que se repite como un estribillo que el pueblo canta después de cada estrofa. En la estrofa se narra el milagro y en el estribillo se alaba a la Virgen. Y así se repite todo el poema. Aunque el estribillo aparece también por encima. Es una fórmula un poco novedosa. El milagro se cuenta en las estrofas y la invitación a la alabanza en el refrán o estribillo. Desde el punto de vista formal, las cantigas son una síntesis entre la tradición provenzal y la autóctona. Se compone de estrofas llamadas en la época cobras. Se las relaciona con el cégel andalusí y el virelé francés. El número de versos en las estrofas oscila entre 6 y 7, aunque las hay más largas. Los versos suelen ser en decasílabos, aproximadamente en la mitad, y el resto son octosílabos o hectasílabos. Otra característica propia de la música de las cantigas es la intervención de instrumentos, hasta 40 diferentes, pero sin embargo no se sabe con qué instrumento está tocada cada una. Es decir, no hay ninguna relación, ni siquiera si era con un instrumento o con varios. Está la música, están los instrumentos, está la letra, que es el poema, pero cómo se tocaba o con qué instrumento se interpretaba o se acompañaba a los cantantes, no se sabe, porque no hay ninguna información. Bueno, ya vamos a terminar con la elaboración. Bueno, lógicamente el componer una cantiga era fruto de participación de muchísima gente. Había que empezar por elegir el milagro o la historia que se quería contar, componer un poema, componer la música, darle instrucciones a los miniaturistas de lo que debían de dibujar en las viñetas para explicar la historia y luego que los miniaturistas la explicaran, ¿no? Con imágenes que reflejaran lo que estaba ocurriendo. Luego ahí, además de eso, tenían que participar los que hacían las orlas, los que hacían las arquitecturas, los que eran en el mundo exterior, pues los que pintaban los árboles o las plantas o los animales que pudieran aparecer. Entonces,
Esto era un trabajo muy laborioso. Lo primero que había que hacer era pintar la caja, digamos, donde se iba a estructurar la cantiga. Por una parte, se clavaba la piel, el pergamino, en una tabla y con clavos se pinchaba y se marcaban para hacer la caja del poema y de la música y de las imágenes. Las de las imágenes todas eran igual, pero las del poema se ajustaban a la longitud del poema. Había poemas más largos, más cortos, y había páginas a una sola columna o a dos, y con distintas anchuras, etc. Esto se hacía particularmente para cada una, porque se ha visto que son distintas las marcas que tienen de los clavos donde se hacía. Entonces, una vez hecho el pautado, había especialistas para hacer las orlas, las arquitecturas. El maestro, con un lápiz de plomo, pintaba la imagen, que luego sobre ella se pintaban ya las imágenes, o sea, las personas, sin cara y sin manos. Y los fusters de las columnas se hacía también lo último, se hacía cuando ya estaban los personajes pintados, entonces se pintaban los fusters de las columnas, porque muchas veces los personajes quedaban por detrás, o se agarraban a una columna, o estaban unos por delante, etc. Entonces, las figuras se hacían sin cara y sin manos, que era lo último que pintaba el maestro más experto, era el que pintaba las caras y las manos. Había también especialistas en las letras capitales para los versos, en la letra, etc. Es decir, que componer una cantiga era un trabajo de muchísima gente, de muchos especialistas. Aquí vemos, gracias al Códice de Florencia, vemos que hay muchas que están sin terminar. Y entonces, por eso se ha podido seguir. Por ejemplo, aquí faltan también las cartelas, estas que decíamos que están, una en azul y otra en rojo, que dicen cómo se hace lo que ocurre dentro, ¿no? En fin, todo esto es la elaboración y la participación de las cantigas. Y todo ello pues se hacía con el mecenazgo del rey, su promoción, la dirección y en muchos casos su participación directa. Y nada más. Si quieren podemos ver una cantiga. Bueno, un trocito. Por supuesto, estas composiciones son modernas, se basan en la partitura que hay en la cantiga, pero esto lo han compuesto estudiosos con instrumentos más o menos que se asemejan a los de la época, pero bueno, pues son reproducciones. En el YouTube hay miles, podéis encontrar todas las que queráis. Y las letras sí son las de los poemas. Bueno, ¿tenéis alguna duda o alguna pregunta? Bueno, lo primero, Antonio, felicitarle por el gran trabajo que ha realizado, porque bueno, esto le ha tenido que llevar tiempo el preparar esta presentación con tanto detalle, tan bien estructurada, así que le agradecemos ese esfuerzo y cómo nos lo ha contado. Y si tiene alguien alguna pregunta, pues como siempre, ya saben, sí, levantan la mano y... Bueno, apago esto para poder hablar, sí, ¿no? Yo creo que no, porque el ejemplo más o menos ya, ¿verdad, Antonio? Nos hacemos una idea. Sí, esto es un poco para terminar de alguna manera. Vale. No, que bueno, yo no sabía dígame. Que el rey Alfonso X el Sabio tenía que ver con las... ¿Con las cantigas? No, hombre, eso sí, con los reyes de Francia. Ah, su hijo Fernando de la Cerda se casó con Blanca de Francia, la hija de San Luis, de Luis IX. ¿Y él era hijo de quién? De Fernando III el Santo. Sí, ¿y la madre quién era? Beatriz de Suabia. Porque era francesa también. Es lo que... Era alemana, más bien. Ah, es verdad. Sí, los Stauffen... Claro, ahí es donde yo lo que quería preguntar. Sí, ¿quién era la madre? Sí, que es lo que no Beatriz sabía. de Suabia. Sí, que es por lo que, bueno, el rey tenía esa rama que le relacionaba con los Stauffen y es por lo que él aspira a ser emperador de Europa. Bueno, de Alemania, Italia, lo que entonces era el imperio, el Sacro Imperio Romano. Lo he descubierto hoy porque bueno, a lo pues mejor mira, es que la madre algo útil. Te digo que la madre le influenció mucho entonces en ese amor la madre, por la cultura. sobre todo lo que le influenció, la madre era cultísima.
porque a la madre la educó su tío Federico II, que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Algo así como un monstruo mundis, no me acuerdo cómo le llamaban. Bueno, era un monstruo, hablaba no sé cuántos idiomas, él era un hombre también muy culto, y entonces era una familia, a ella la educó su tío, Federico II, y ella se preocupó mucho de que Alfonso fuera un hombre culto, que hablaba idiomas, y sobre todo muy preocupado por, bueno, ya sabemos, la obra jurídica, histórica, el tema de las estrellas, también hacía de mago, hacía magia, bueno, era un hombre de una gran inteligencia. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Sí. Sí, que perdone usted mi ignorancia. No. Que le he oído decir, cuando hablaba de los instrumentos de percusión y de viento, sí, le he oído decir, estos instrumentos son reales. Eran reales en la época. Y esa es mi ignorancia. ¿Qué tienen que ser los instrumentos para ser reales? ¿Cómo? ¿Qué instrumentos tienen que ser? Bueno, el laúd es un instrumento de origen árabe, es uno de los que aparecen ahí, es el laúd, por ejemplo. Ya. Bueno, lo digo porque es el que más, porque ese se mantiene al día de hoy, ¿no? El laúd se llamaba ud, en árabe es ud. La ud es como decir el piano, pues ha quedado unido al ud y es un laúd, ahora se llama laúd. Y es un instrumento con no sé cuántas cuerdas, con una caja de una determinada manera, el traste y tal. O sea, y todos los demás que aparecen eran instrumentos, la cítara, bueno, no lo sé, los podemos ver si quiere. No, ve usted mi ignorancia que creía, que creía que usted quería referirse a que todos, yo que sé, pertenecían a la Casa Real o algo así. Y eran instrumentos... Lo que me está usted diciendo que son originales, auténticos, ¿no? Bueno, hombre, están pintados. Aparecen en los códices. Aparecen en los códices. En el libro de los músicos, que es el cuarto de los códices que hemos visto, aparecen aparecen todos los instrumentos. Y de cada instrumento, si usted entra en Internet y lo busca, de cada instrumento puede encontrar una... A ver cómo veo esto. Vaya, es que no sé por qué se me va a enterar. Bueno, pues la voy a pasar. Ahí. De cada instrumento hay una historia y se sabe cómo estaba construido y tal. Lo que ocurre es que algunos de estos instrumentos, quizá en la época ya del 1270 o 80, ya no se utilizaban. Pero eran instrumentos que se conocían. Es que no sé por qué no va esto ahora. No avanza. Ya comprendo por qué la definición esa que dice usted de que son reales, ya un poco, sí. Mira, todos estos instrumentos están descritos en Internet, puede entrar y buscar qué es un alboque, o qué es un caramillo, o una corneta, chirimías, flautas traveseras. Bueno, muchos de estos instrumentos han evolucionado, pero están en las orquestas. Actualmente la flauta travesera se utiliza y esto es del siglo XIII, pues ya había, y seguramente llevaban varios años. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, siglos, a lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. No. Carmen, vamos a pedir como siempre a nuestra presidenta para que en nombre de la Asociación de ALUEX, pues Antonio, le queremos hacer entrega. Oh. Qué bien. Un regalo. Esto no estaba previsto. De un pequeño detalle en nombre de la asociación. Muchísimas gracias, no lo esperaba. Muchas gracias. Muy bonito, lo pondré en mi casa en un lugar destacado. ¿Una foto? Sí. Claro que sí. Como siempre, muchísimas gracias por su asistencia. Que pasen unas felices vacaciones. Eso es, feliz Semana Santa y hasta el próximo 16 de abril, en el que nos volveremos a ver con la profesora de Lengua y de Literatura, Antonia Sanabria, que nos hablará del cuento. Una conferencia muy interesante, así que aunque haga mal tiempo, les animo
a que vengan y participen junto a Aluex del conocimiento que personas como Antonio González pues nos transmiten todos los lunes.